Hola, buenas tardes. Esto es una reunión de amigos, por lo tanto no va a ser una presentación formal, sino que vamos a intentar pasarlo bien hablando un ratito de electrodomésticos. Hoy es un microestrés llegar a casa, intentar beber una cerveza fría y que se haya roto el frigorífico. Una tarde como hoy para una madre joven que tiene 3 críos, que los manda pulidos con el polo blanco alcohol y vuelven de tomate de los macarrones hasta arriba y tiene el saco de ropa así, es un problema si quiere poner la lavadora y la lavadora está rota. ¿Y qué me decís de esa abuela que el día 23 de diciembre ya ha convocado a la familia para Nochebuena, va a probar el horno para hacer el asado y el horno se ha roto? Y no te lo puede arreglar nadie el día de Nochebuena por la mañana. Desde el pequeño microestrés de la cerveza que puede solucionar bajando al bar de al lado, hasta el estrés terrible de esa abuela que no va a pegar ojo, nos damos cuenta, como en tantas pequeñas cosas en la vida, lo importantes que son, en este caso, los electrodomésticos. Los electrodomésticos, ¿qué hacen? Pues cosas muy sencillitas, pero muy fundamentales. Satisfacen necesidades muy básicas de la población, las que acabo de describir. Limpian, cuidan la vestimenta. Luego haré una pequeña valoración de lo que ha sido la evolución en el mundo del lavado. Limpian y nos dan confort en el entorno habitacional, porque no lo vemos, pero si tuviésemos la visión más fina, la cantidad de porquería que hay en las habitaciones que recoge un aspirador nos daría miedo si lo pudiésemos ver. Y por último, lo importante es que conservan los alimentos y procesan los alimentos. Entonces aquí me extenderé en la evolución humana al respecto. Por lo tanto, son importantes porque nos dan confort, porque nos dan calidad de vida, porque previenen y mejoran, en este caso, la salud, porque nos liberan tiempo. Hay muy pocas cosas importantes en la vida que puedes comprar con dinero. Una de ellas es el tiempo. Hay muchas, la paciencia, el amor, la sintonía, muchas, pero el tiempo no lo puedes comprar. Entonces, la evolución del hombre es una batalla para eliminar todas aquellas tareas que no dan valor añadido y poder liberar tiempo para dedicarlo a otras cosas más importantes y quitarte de encima todos estos momios que tienes que hacer en el cuidado y la conservación. Vámonos al origen. Nos vamos a ir 300.000 años atrás. 300.000 años atrás, que en el mundo de la evolución de los electrodomésticos podríamos haber quitado 299.800, porque no se avanzó prácticamente nada. El gran avance en los electrodomésticos, siendo generoso, se ha hecho los últimos 200 años, siendo muy generoso. Vamos a valorarlo. Hace 300.000 años, pues ya existían los humanos, y los humanos, pues, eran tan listos como nosotros. Lo que pasa es que les faltaba experiencia, observación, lo que los mayores le hubiesen legado y tiempo, pero un pájaro de hace 300.000 años pues podía hacer todo esto, podía inventar, podía aprender, utilizar estructuras lingüísticas complejas, utilizar la lógica, matemáticas, crear música, disfrutar con la música, ciencia, tecnología, podía concebir y transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Solo tenía un problema este pájaro, que no tenía tiempo para hacer nada de esto. No tenía nada de tiempo para hacer esto porque lo vamos a llamar Manolo, no sé si habrá algún Manolo presente aquí en la sala, lo podíamos haber llamado de mil maneras, pero Manolo era un tío que tenía una vida mohína y tenía una vida con un nivel de estrés insoportable, fijaos. Como mucho Manolo vivía 40 años, y en 40 años, si los vivía, le daba tiempo a cumplir el ciclo vital de haber sido padre y de haber visto a los nietos. Hoy un pájaro a los 40 es un tardo adolescente, por así decirlo. Pero es que además, de media, se morían con 20 y pocos años. Y en cuanto se despertaba la naturaleza, ya procreaban. Y se morían muchos.
Por lo tanto, Manolo ya solo por eso tenía una vida muy estresada. Pero vivía con frío, con calor, con humedades. No nos damos cuenta, pero hoy hace 31 grados. Te montas en el coche y te pones el aire acondicionado. Hace una semana hacía frío, te echabas una manta, un poco de calefacción y lo tenías resuelto. Este pobre hombre no. Estaba en un estado de alerta permanente, el 100% del tiempo, liberando cortisol, sufriendo de estrés. No tenía ni un momento para disfrutar después de comer, porque si se iba a aliviarse, podía morir en una innoble posición si se le echaba encima un tigre o cualquier otro pájaro. O sea, un nivel de estrés brutal. Eran nómadas, no hacían otra cosa que recolectar. ¿Os imagináis levantaros por la mañana y no tener nada que comer y decir, me voy a echar al monte a ver qué consigo? Esa era toda su preocupación. La alimentación que tomaba era cruda o sin cocer, vivía con suciedad constante, tenía ayunos incontrolados. Hoy está de moda, si leéis en las redes. No, es que hay que hacer ayuno de 12 horas, de 14, de 16, que eso es muy bueno para el cuerpo, porque te libera y te limpia. Pues este pájaro debía ir muy limpio, porque no sabía cuándo iba a comer, no podía acumular nada, tomaba alimento en mal estado, tenía nutrición incompleta, muchas veces tomaba única y exclusivamente la carroña que habían podido dejar animales mayores en la búsqueda de proteínas. No tenía medicinas y además una lesión significaba el abandono por parte de la tribu porque eran nómadas. Si se hacía un esguince, la había fastidiado. Y no digo otra cosa porque sé que me están grabando. Si se le picaba una muela y hacía una sepsis, se moría Manolo. Y esta era la vida de un individuo al que le vamos a exigir que sepa de ciencias, que hable de música, que haga estructuras lógicas. Suficiente tiene con lo que tiene, que es vivir. Todos conocéis la pirámide de Maslow y ahora estamos todos aquí encanaos con la necesidad de autorrealización. Si nos viera Manolo, diría, joder, ¿en qué pijadas está esta gente? Este está en la parte baja de la base de la pirámide porque lo que tiene que hacer es comer, respirar y descansar. Buena higiene, imaginaos cómo olería a limón el tío todo el día por ahí corriendo y de recibir atención médica, nada. Algún chamán que le diera algo. Por lo tanto, Manolo llega un día que dice, se da cuenta que tiene un auténtico tesoro y que tiene que empezar a trabajar ese tesoro. Y ese tesoro es la lengua, que era tan funcional como nuestra lengua. Es posible que mejor porque la nuestra está peor habituada a cosas artificiales, a pesticidas, a antibióticos, a no sabemos cuánta porquería, al tabaco, aquellos que fumáis. Pero Manolo va descubriendo que si coge unas bayas, pues son dulces, si come carne es salado, si come una fruta es ácida, y entonces poco a poco, Manolo, que va teniendo un poquito de tiempo, dice, pues las cosas me saben distinto y me saben bien, y me alimentan de distinta manera. Y entonces, fruto del tiempo, descubre el primer doméstico, no electro, porque no existía la electricidad, descubre el primer doméstico. Y entramos en el fascinante mundo de la cocción. Y ese primer doméstico, pues no es sino el fuego. El fuego incentivó al hombre a mejorar sus procesos de conservación y de proceso de los alimentos, sobre todo de la proteína y de la grasa, que era mucho más dura de digerir. Bueno, las bayas y los cereales que comiera, pues tampoco creo que fueran muy blandos, de ahí que tenían las 4 muelas del juicio que hoy hemos perdido por inútiles y harían su función. Pero el fuego se da cuenta que poniendo la carne en un palo lo puede ahumar, lo puede chamuscar, la grasa le da más sabor, le da un mejor olor, la nutrición es más fácil, rompe las fibras, las puede masticar mejor, lo digiere de mejor manera. Además, descubre el barro y con el barro descubre que puede empezar a hacer una pequeña vasija donde puede poner agua, puede poner distintas piezas, puede empezar a echar esas
esas ramitas que ve por el monte y que dan un buen sabor, y entonces empieza a cocer, empieza a hervir, hidrata el alimento que se le había quedado seco, lo ablanda, lo hace más palatable, lo hace más sabroso. A raíz de esto empieza a generar una serie de utensilios que con el barro que ha cocido y con el que puede hacer un cocido, pues va aprendiendo a cocinar un poco más. Por lo tanto, aquí tenemos a un Manolo que no necesita un lavavajillas, que no lava la ropa que lleva encima y que no necesita refrigerar y conservar nada, porque todo lo que consigue es lo que cada día encuentra. Por lo tanto, la cocción podríamos decir que es un poco el adalid o la punta de lanza del descubrimiento de los primeros electrodomésticos. Y pasan 299.800 años desde que se muere Manolo y seguimos haciendo lo mismo. Leña, fuego, barro, aquí ya hay una marmita de hierro, pero básicamente hace 200 años en muchas casas se cocinaba así. Indudablemente que había habido evolución, pero la evolución era pues que habían descubierto la alimentación estacional, de temporada, una alimentación que si no había plagas naturales era sana. Ahora comemos y vivimos más tiempo y estamos más medicados, pero nos tenemos que preguntar si todo eso que comemos es más sano que lo que pudieran comer en su día estos señores. ¿Qué comía? Pues verduras, granos, frutas. El que vivía en las costas, pescado. Si vivías dentro, pues algo de bacalao y maltratado. Caza, cerdo, volatería, lácteos limitados, leche, queso, donde hubiera costumbre, yogur, kefir. Pero aquí en Aragón el kefir se ha conocido cuando lo trajo Mercadona hace unos años. Hasta entonces o habías ido de turismo a Bulgaria o no sabías lo que era el kefir. Evolucionó mucho la condimentación y ya empieza a haber distintas técnicas de utilización de plancha, brasa, cocido, salazón, ahumado, muchas cosas. Pero básicamente esto es lo que aprendió Manolo en casi 300.000 años. En los años 20, ahora ya damos saltos cuánticos porque me han dicho que la presentación no puede ser muy larga y tengo que hablar de varias cosas. Ya nos vamos a los años 20. En Alemania, una cocineta con una placa de hierro, se mete carbón o se mete madera, se hace fuego, se calienta y ya está. Pero no tienes ningún control para... Si leéis algún manual de cocina de hace 200 o 300 años, la mayor dificultad que tenían los cocineros entonces era conseguir una cocción uniforme. Porque era muy difícil, no podían regular el fuego y solo a base de experiencia lo podían hacer. Pero era el mayor problema que tenían, sacarle a un rey un pastel que por un lado estaba más cocido y por otro menos. Seguimos haciendo esas pruebas con los hornos, pruebas visuales, a ver por dónde se quema la tostada del pan Bimbo, si se quema más por un lado o por otro. Pero esto era un descontrol. Se calentaba, se cocinaba, pero poco más. En los años 60 con el gas ya se hace un avance importante. El combustible ya no lo tienes que buscar, te lo trae el butanero, te deja una bombona, se lleva a la vieja, ya puedes regular el gas. Los grandes expertos dicen que como mejor cocinan es con gas, pero el gas es un coñazo, es sucio, hay que levantar los quemadores, se te sale la leche, se te queda pegada. Los años 2000, bueno, no sé si 2000, 1900 y pico, aparece la vitrocerámica, que es una resistencia eléctrica, el gusanillo se pone caliente y echa el calor para arriba, pero ya aquí puedes empezar a hacer muchas cosas, a controlar, ya tienes timer, ya tienes fiabilidad, tienes todavía un consumo importante. En esta evolución hoy estamos y tenemos el honor de presentar, para el que no conozca, la superplaca Balay del 75 aniversario, que es una placa de inducción. La inducción, ya sabéis, genera un campo magnético y calienta el recipiente, consume menos y es más tan limpia como la vitrocerámica, quizá más limpia, porque si algo se cae con el exceso de calor de la vitrocerámica se pega y con la inducción no, entonces lo limpias mucho mejor. Pero con la inteligencia artificial, la inteligencia electrónica, la digitalización, todas estas, con este cockpit puedes controlar todo.
el tiempo, que no se te pase de ciertos grados, la distinta potencia de cocción. Bueno, ¿qué os voy a contar si la mitad sois de la BSH y sabéis más que yo? Y hemos hecho aquí un aparato que es 2 en 1. Decíamos que era muy complicado hacer una lavadora secadora porque metes 2 aparatos en uno, pero esto es una maravilla técnica, el meter la campana en medio, en el centro de varias posibilidades de cocción, con los aros redondos de 32, de 28, de 22 centímetros y las zonas esas de flex que te permiten mover los cacharretes como quieras y todo en una zona de cocina. ¿El futuro por dónde viene? Bueno, pues el futuro podría venir por el undercooktop, que es tener la encimera, los inductores dentro, tú cocinas, visualmente es muy agradable, terminas de cocinar, quitas esto, pasas un paño y los niños pueden hacer los deberes. Y te queda una cocina muy limpia y, como se dice en Aragón, muy escoscada. Hasta que esto sea cierto y pueda estar en muchas casas, pues indudablemente pasará tiempo. Pero en cualquier caso, cada vez más la eficiencia es mayor, la estética es mejor, el consumo es menor y también de apariencia visual vive el consumidor. El futuro de la alimentación es apasionante porque lo que va a ocurrir es que si no fallan las previsiones, vamos a llegar a 9.000 millones de habitantes en la Tierra que consumen mucho, que viven más tiempo y consumirán más y que cada vez van a poder consumir de más cosas. Esto nos lleva, claro, tenía que meter algo en inglés, al agritech y al foodtech, que de alguna manera es encontrar soluciones disruptivas que permitan hacer frente a esta realidad. Hay zonas en el mundo, como la India, Bangladesh, Pakistán, donde será prácticamente imposible producir todo aquello que van a necesitar, porque son las zonas calientes de demografía. Ahí se reirían si les habláramos de la España vaciada o de la Francia vaciada, porque están que no caben ni a corderetas. Pero va a ser una realidad que va a exigir que la tecnología y la inteligencia artificial y la robótica haga que aquel metro cuadrado que se dedica a cultivar algo sea sano, sea eficiente, tenga una capacidad de generar todo aquello que se necesite. Hay que buscar fuentes de proteínas complementarias. No existe hoy ni capacidad de generar proteína vegetal ni proteína animal que pueda mantener a 9.000 personas, en 9.000 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, de alguna manera habrá que utilizar la tecnología para generar todo ese caudal de proteína necesario. El desperdicio alimentario. En España, en el año 21, se tiraron 1.350 millones de kilos de comida a la basura. 1.350 millones de kilos. Esto contempla desde que se genera el producto, que pueden ser animales que hay que sacrificar, o plantaciones que no salen bien por exceso de fertilizantes, toda la cadena logística donde sobre todo el producto fresco puede tener desajustes entre oferta y demanda, y dura muy poquito el producto fresco, y antes de llegar al comercio o llegar al consumidor se tiene que tirar y deshacer de mucha alimentación. 1/3 de lo que se produce se tira. Y en España, de esos 1.350 millones, 1.000 millones se tiran entre los restaurantes, los colectivos y las familias. Es una pena, pero diariamente miles de kilos se tiran en los restaurantes. El sitio donde más comida se tira es un hospital, porque por protocolo hay que hacer una comida que en muchas ocasiones vuelven las mismas bandejas porque los abuelitos no han querido comer. Y eso no se guarda, eso se tira. Y en nuestras casas hacemos 3/4 de lo mismo. Se tira mucha leche, se tira mucho pan y se tira mucho producto fresco, fruta, verdura, hortalizas. Cuando te sobra algo de comida lo metes en un tupper y dices, ya me lo comeré. Bueno, pues a veces sí, y en otras muchas ocasiones se tira. Y ese es un reto en el que el mundo de los electrodomésticos vamos a poder hacer mucho.
indudablemente habrá cambios en aspectos de biodiversidad, de salud, de sabor, de bienestar. Salud, por ejemplo, estamos hablando de la pandemia. La mayor pandemia que hay en el mundo es la obesidad. Le cuesta muchísimo dinero al sistema público de salud la obesidad y todo lo que alrededor de la obesidad se genera. Puede haber obesidad por enfermedad o puede haber obesidad porque seas un tragaldabas y comas mucho y comas muy mal. Y mucho hidrato y untes, como dice Leo Harlem, mucho pan en los callos y entonces la industria del electrodoméstico también tenemos dentro de nuestra función de sostenibilidad y de reputación el trabajar en hacer una concienciación social para que la alimentación sea utilizada como es debida. Pero me estoy liando, me estoy yendo de madre, y esto es lo que Manolo ha aprendido también en los últimos 300.000 años. Pues fijaos, hay 1000 maneras de conservar, hay 1000 maneras de cocinar en seco, húmedo o en grasa, hay muchos cortes que se pueden hacer y hay técnicas varias que le dan mucha gracia a lo que has cocinado. Entonces esto es como estas matrices que puedes empezar a coger y decir, pues por ejemplo, tengo un solomillo de ternera que lo he refrigerado y lo quiero hacer, pues lo aso a la parrilla, lo voy a hacer en seco, con un corte fileteado y luego lo voy a caramelizar. Ya está, pues ya he solucionado una comida. Pero podrías perfectamente decir, pues lo quiero marinar, lo quiero hacer en papillote una vez marinado, después lo empano y yo qué sé, lo pico y hago estupendas albóndigas. Por lo tanto, hay mucha tecnología en los alimentos que básicamente lo que hace es que el proceso de alimentarnos sea un proceso feliz, sea un proceso agradable, sea un proceso que lleve a que una industria haga buenos aparatos para que el consumidor en su casa con esos aparatos pueda hacer todo esto sin necesidad de tener que ir a un restaurante. Bien es verdad que de media, leía hace un rato, que me he currado la presentación, leía hace un rato que en una casa media no se hacen más de 10 primeros platos, de 10 o 12 segundos platos y el postre es libre. Pero las posibilidades que hay, si hubiera tiempo, volvemos a lo mismo, hemos avanzado para tener aparatos que te dan tiempo porque te liberan de hacer cosas y aún así hacemos repetitivamente lo mismo. Si tuviésemos tiempo, tendríamos capacidad de hacer muchísimas más cosas. Y como no tenemos tiempo, la BSH ha inventado un cacharrete del que hablaré posteriormente, que si no te saltas la receta, puedes hacer hasta 500 cosas distintas. O sea que excusa no hay. Voy a avanzar un poco. Se acaba el mundo de la cocción, que es absolutamente apasionante y que además da algo más de margen, porque donde nos metemos ahora es una miseria importante. El lavado. El lavado, ¿por qué es importante el lavado? Bueno, pues primero por higiene es menos necesario para vivir, porque tú puedes respirar y comer todos los días e ir hecho un guarro semanas enteras y no te vas a morir por eso. Pero si no respiras o no comes, lo vas a pasar muy mal. Pero bueno, a todos nos gusta salir de la ducha y ponernos una camisa limpia. Y lavar era un coñazo. Mirad, esta foto es el círculo de Sinner, que lo conocéis los que trabajáis en electrodomésticos. El círculo de Sinner te viene a decir que sobre la base del agua tú tienes que combinar en mayor o menor proporción estos 4 elementos para lavar una camisa, por ejemplo. Tiene que haber mecánica, porque claro, la grasa y la proteína que hacen la mancha o el sudor en una fibra natural, pues la tienes que remover de alguna manera. La mecánica, el frotar es importante. El tiempo, indudablemente. La temperatura, no es lo mismo lavar con agua fría que con agua caliente. Y la química, la calidad del jabón. Entonces, según en qué circunstancias lavas, cada uno de estos elementos juega en proporciones distintas. Y nos vamos a ir a lo que yo lo he conocido y tengo 54 años, pues entonces ni 300.000, casi 300.000, Manolo no ha aprendido nada. Nos vamos al lavadero de Broto, por decir un pueblo. Indudablemente, en enero, con frío, pues la temperatura con agua fría va a aportar poco.
Y además con jabón de teja, ese que se hacía mezclando aceites con sosa cáustica y agua y saponificaba la grasa y te salía ahí un jabón lagarto, que pues es lo que había, pues tampoco ayudaba mucho. Por lo tanto, todo era mecánica y tiempo. Y aquí es donde se inventaron las redes sociales, porque no hago ningún comentario que esté fuera de lo políticamente aceptable hoy, porque iban mujeres y los hombres iban al bar. Y entonces aquí es donde estaban tres amigas poniendo a caldo a la cuarta, que cuando llegaba le dirían hola cariño corazón como si no pasara nada. Y estaban horas y horas con agua fría y mal jabón, utilizando mecánica y tiempo para poder lavar. Era un trabajo tan duro que en cuanto tenías 4 reales te buscabas una mujer que te lavara la ropa, porque era muy sufrido. Indudablemente el tiempo cambia, aparecen las primeras lavadoras, en 1890, pues hay mecánica, a frotar, un cubo, ya no tenías que ir, si te habías enfadado con todas las amigas, ya no tenías que ir al lavadero, en tu casa te podías hacer el lavado perfectamente. En 1910 tenemos a esta americana que dice un día feliz con la lavadora automática, con la lavadora, máquina de lavar, ahorras tiempo, trabajo, labor, nervios, la ropa te dura más, no tienes que hacer tanta fuerza y conviertes un triste lunes en un happy day, en un día bonito y brillante. Y aquí está la pava sentada, ya no se moja las manos, ya está, dale que te pego con la mecánica, que esto en realidad era una batidora de leche para hacer mantequilla, pero alguien que una tarde estaba haciendo mantequilla dijo, tate, aquí podemos hacer alguna cosa más para quitarnos este trabajo. Los años 40, los años 50, pues aquí tienes una lavadora que en realidad remueve ropa en agua y luego pues la sacabas y aún la arrugabas más pasándola por esos rodillos que son muy propios de antiguos lavaderos de coche para pasar la bayeta y que por presión se fuera el agua. Y entonces hacías como que secabas. Fijaos, 1940, que es antes de ayer, que alguno casi hasta habríais nacido. Aquí yo sí que había nacido ya, años 70. Y vemos la famosa T510, don Ricardo, que esto pesaría más de 100 kilos, que utilizaba 70 litros de agua por kilo de ropa, que centrifugaba 400 o 500 vueltas, una auténtica máquina de lavar como Dios manda, pero la ropa salía mojada. Entonces tenías que centrifugar, que es este aparato de aquí, la centrifugadora. Yo cuando era pequeño, ahora no, que estoy de buen ver, pero era un tirillas y me acuerdo perfectamente que mi madre sacaba la ropa de la lavadora, la metía en la centrifugadora y me sentaba encima porque centrifugaba con tanta fuerza que se movía por la habitación y se podía soltar el cable. Y entonces ahí me sentaba y yo flipaba de ver por aquí cómo salía el agua y no entendía de dónde salía el agua. Pero bueno, eso era el por aventura de los años 70. Era una doble operación, la temperatura, pues, lo que os acabo de contar. Llega el 2000, más o menos, el año 2000, esto ya es un maquinón. Esto ya consume menos, deja mejor resultado, es más eficiente en la energía, tiene mejores calidades en el lavado, puedes programar, esto ya es otra dimensión. Pero tiene la puerta todavía pequeñeta, bien, vendimos muchas, ganamos dinero, no puedo declarar el dinero que se ganaba con estas lavadoras, pero desde luego bastante más que hoy, y cubrió una época importante porque años 60, años 70 tuvieron una primera equipación de lavadoras en España y esto ya era una segunda, tercera generación que daba satisfacción al consumidor más exigente. Pero hoy tenemos auténticos maquinones. Esto es una maravilla. Esto es, antes había hardware y se le ponía una carraca, luego al hardware se le puso algún chip con unas lucecitas que vendimos 4, ¿verdad Ricardo? Vendimos 4 y entonces ya hemos llegado a un ordenador tenerle que poner hardware, porque tiene más de ordenador que de lavadora. Con esto puedes controlar
todo tipo de calidad, de dosificación, de detergente, de suavizante según el peso de la ropa que metas, tiene puerta ancha, puede tener 10 kilos en un mueble tradicional, cuando en realidad el lavado no son más de 2,8 kilos, el lavado medio. Pero bueno, si un día te da por lavar los edredones, pues mira, tienes 10 kilos y lo puedes lavar. Puedes programar todo, en vez de 70 litros por kilo en el lavado, pues serán 7 o serán menos. Esto ya es un grado de evolución en el lavado que da una satisfacción al consumidor plena. Tú aquí metes una camisa sucia, la sacas, la secas, te la pones sin necesidad de planchar. Eso hago yo en verano cuando me quedo solo porque no consigo aprender a planchar, y te pones luego una americana para que no se vean las arrugas y vas estupendo. O sea, la lavadora te hace todo el trabajo. ¿Dónde está el futuro? Pues el futuro ya está aquí, que sería hacer utilización de la digitalización que tenemos a disposición hoy en día para jugar un poco con la lavadora. Te puedes conectar, le puedes programar, la puedes parar, puedes hacer muchas cosas. Pero bueno, esto es un paso que nos hemos encontrado en el camino de que, como la digitalización permite conectar todo, pues ahora nos van a conectar hasta la ortodoncia, si es necesario. Pero veremos cuál es el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso por dónde va? Pues el siguiente paso va por cosas que no existen todavía, salvo en ideas, en primeras maquetas, en pequeñas pruebas, como el lavado por ultrasonidos, que genera una explosión de burbujas, que la fuerza de esa burbuja hace que de la prenda se libere la mancha de grasa o de proteína. El lavado por luz, el lavado orbital, ya no se lavaría todo así, sino que se metería como una bola que se movería en todas direcciones de forma caótica o programada, y entonces el lavado sería mejor. O como veis aquí, pues que esto es una especie de impresora que metes el polo, lo estiras y te sale lavado. Bah, ¿será verdad? Pues no sé. Yo espero que me pille jubilado, desde luego. Yo me quiero jubilar con lavadoras que utilicen agua, aunque sea poca. ¿Por dónde puede venir un avance mayor en el tema del lavado de la ropa? Pues indudablemente por la tecnología de los tejidos hidrófugos, y sobre todo los tejidos que se hacen con polímeros que permiten, ya existe alguna prueba, algún pop-up, esos que te sale que cómprate la camisa que no se mancha, cómprate la camisa que no se tiene que lavar. Bueno, pues la tecnología de los tejidos va a avanzar muchísimo. Así como el pobre Manolo tenía que llevar kilos de piel de bisonte encima para no pasar frío, pues hoy ves a los que suben al Himalaya y llevan una especie de polos que permiten transpirar, pero que no pierden calor, que no se manchan, que entonces será esa combinación, quizá en el futuro aporte más a los beneficios del lavado que lo que podamos hacer propiamente con un aparato llamado lavadora. Voy a ir al frío porque mucho tiempo para lavavajillas no tenía, pero sí que querría hacer, vaya, no tengo el teléfono, antes he hecho el cálculo. Queremos ganar tiempo, entonces había un estudio que decía lo que se tarda en meter y sacar el lavavajillas en tiempo, y lo que se tarda en hacer lo mismo, pero en la pila de la cocina. Lavar a mano y secar a mano, sin contar el agua que consumes. Y entonces, en una vida de 40 años en lo que haces esto 365 veces al día, pues el diferencial entre tener un lavavajillas o no tenerlo eran 79 días netos de vida, que si luego quitas las 8 horas que duermes, pues en vida percibida es muchísimo más, con muchísimo menor consumo y una calidad de lavado mucho mejor. Esta es la poquita aportación que puedo hacer en lavavajillas, porque me quiero entretener ahora con el frío, que el frío sí que es uno de los elementos fundamentales, y más en según qué latitudes, uno de los elementos fundamentales en la evolución de los electrodomésticos. Mirad, hay muchas técnicas, digamos, tradicionales de conservar alimentos.
No he puesto todas las que he encontrado, pero pues estas las reconocemos todos. La de la lejía no sé cómo se puede conservar en lejía, pero venía y estaba el mermelado, el estofado, el enterrado, la fermentación, congelación y refrigeración. Y luego las técnicas industriales modernas que vendrán a añadir mucha mayor eficiencia a lo que hemos aprendido de Manolo. Técnicas que si las ves ahora dices, esto es una pijada de un cocinero que se está pegando el moco aquí en la tele para que quede muy chulo. Pero la electroporación de campo eléctrico pulsado debe ser el no más. El día que digas en casa, cariño, te voy a hacer una tortilla por electroporación de campo eléctrico pulsado. ¿Qué quiero poner de relevancia en esto? Pues que si en 299.800 años hemos avanzado muy poco, ahora se avanza a una velocidad que supera nuestra capacidad de entender esa velocidad de avance y que nos hace que no contemplemos siquiera muchas de esos avances tecnológicos que existen. No contemplemos o no parezca o no se puedan hacer en casa. Esto se hace una utilización industrial. Pero ya hay restaurantes aquí en Zaragoza. Hace poco fui a uno que está en la zona del Petronila y dije, pues yo es que no tengo, yo querría un tomate abierto con una tortilla francesa. Y dice, no se lo podemos hacer. No jodas, ¿cómo que no me puedes abrir un tomate a hacer una tortilla, tío? Si es lo más fácil que hay. Y dice, no, porque esto es un catering. Aquí tenemos una cocina de reconversión. O sea, todo nos viene hecho en bolsitas y aquí lo calentamos y lo servimos. Y digo, ¿y no tienes un tomate en la cocina? Y dice, no, no tengo un tomate en la cocina. Y tú crees que te lo han cocinado ahí mismo. Bueno, pues los caterings esos infumables de las bodas, que te vas a una boda, a una finca aquí cerca de Zaragoza y se te comen los mosquitos y te dan el catering, y pues todo está tratado con esto. Esto es el futuro del frío, ¿eh? Cuando ya se están vendiendo combis a 200 y pico euros, pues nos tenemos que plantear ser disruptores, a ver si somos capaces de empezar a hacer otro tipo de cosas en el ámbito doméstico. No obstante, ¿por qué se utiliza el frío como el mejor método de conservación? Porque también podríamos tener pequeños microondas que ahumaran el pescado. Tú metes el pescado fresco y te lo ahuman y te lo conservan. O podríamos tener maquinaria para conservar de otra manera. Pero se ha impuesto el frío por dos razones básicas. La primera es porque evita que se multipliquen la mayoría de los microbios patógenos, ¿eh? Sobre todo si estás en temperaturas entre 0 y 8 grados. Y la segunda, que es evidente, es que se entiende que los alimentos, una vez que los sacas del frigorífico, siguen siendo frescos. Entonces tú puedes ahumar, puedes hacer mermelada, puedes hacer al baño María, puedes hacer compota, pero si quieres un alimento fresco, o del campo te traes la lechuga, o si vas a comprarla en un supermercado y la quieres tener 2 o 3 días, no tienes más remedio que meterla en un frigorífico. La eficiencia de los frigoríficos ha crecido de manera exponencial, porque puedes tener distintos niveles de temperatura en el mismo mueble, porque consumen muchísima menos electricidad, porque los puedes poner de manera ordenada. Es decir, ¿qué os voy a contar de un frigorífico? Si os tuviera que contar algo de un ordenador cuántico, pues aún podría disfrutar el público, pero un frigo es algo que conocemos todos. Pero que el día que se peta tenemos un problema. ¿Cómo ha evolucionado el frigo? Pues de mucho antes de los romanos, y de los romanos ya hasta hace 200 años, desde los romanos, que ya hace 2000, pues esto era lo que había en muchos sitios. Eran concesiones que daban los municipios a unos señores que tenían gente trabajando para ellos, que iban a coger nieve y la pelmazaban y la bajaban a un frigorífico de estos con 6 metros de profundidad, 6 metros de altura, con lo que ya tenías 12, y según la calidad del arquitecto, de qué universidad hubiese salido, pues tendría más o menos anchura.
Se ponía la nieve, se ponía la paja, se prensaba bien y entonces se vendía como medicina, como tratamiento médico, salvo que en muchas de esas concesiones, si había un enfermo en el pueblo, le tenías que llevar el hielo gratis para bajarle la temperatura si tenía mucha fiebre. Y sobre todo se cargaban esas láminas que ya se habían hecho hielo y se bajaban en carreta a otras ciudades donde se utilizaban pues para hacer helados o para lo que fuera. Y esto es lo que funcionó durante muchísimo tiempo. Cuando os decía lo de frío o lo de calor o las humedades, pues la única alternativa que había en verano en San Gregorio para tener algo fresco sería el botijo. Pero aparte de eso no habría otra alternativa. Año 1949. Una nevera de madera. Mi padre tenía 10 años y estaba en Tarazona y en verano se levantaba y mi abuela le daba una perra chica y se iba con una mantilla aquí a por la barra de helado, de hielo, perdón, digo de helado, y volvía a casa con la barra de hielo. Si no se le había caído, si no se le había partido, sí, pues entonces mi abuela para desayunar le hacía un huevo frito con patatas, que a mí no me han hecho para desayunar un huevo frito con patatas nunca, salvo en los hoteles de pago. ¿Cómo refrigerabas? Pues echabas aquí el hielo, que tenía un cuerpo interior forrado en latón o lo que fuera, y a lo largo del día pues iba evacuando el agua hasta que al final del día se había deshecho el hielo y te permitía tener los alimentos aquí con una temperatura, digamos, unos grados por debajo de lo que hubiera fuera. Hombre, si lo ponías en un sótano y estaba en una zona protegida, pues la verdad es que refrigeraba algo. Nos vamos al 2016, hace 4 días. Aparte de tener ya excelentes frigoríficos, tenemos frigoríficos a los que les hemos metido una cámara. Para marcarnos ese pegote de estoy en el Mercadona, me conecto y digo, no tengo yogures de coco, voy a comprar yogures de coco. A ver, a mi hija le parece muy molón este frigorífico y yo puedo sobrevivir sin él, pero hay que intentar poco a poco ir incorporando toda la tecnología que pueda dar valor añadido, no a mí como consumidor, sino a una gran mayoría de consumidores que vean esto útil. A no ser que, como los adolescentes, coloques aquí el brick de leche y entonces desde el Mercadona no veas más que el brick de leche. ¿Por dónde puede ir el futuro de los frigoríficos? Pues el futuro ya está aquí. Esta es una preciosidad de frigorífico que tiene una vinoteca en medio, que se abren las puertas del frigorífico como si fuese un libro y que el congelador se abre así y tienes distintos cajones para con una buena disposición poner el alimento. Pero básicamente en la generación de frío, en la utilización de energía, en la eficiencia, es tan bueno como pueda ser el de la cámara o tan bueno como otro que no tenga estas prestaciones. Pero sí que es verdad que cada vez más se complica el dar gusto a los consumidores porque hay muchísima más oferta y esa oferta va por encima de la capacidad que tenemos los fabricantes de tener de todo. Si tienes una fábrica para hacer combis, pues igual no tienes una fábrica para hacer cacharros de estos. Y dices, ¡ay, los frigos de 2 puertas! Y entonces al final tienes que elegir. Pero básicamente el principio es el mismo. ¿Cuál será el gran salto posterior que se puede dar? Pues conceptualmente será la fábrica de la conservación en tu casa, para que tú puedas ser más tonto que Manolo y no tengas que hacer muchas cosas. Lo voy a explicar de una manera rápida. Imaginaos un frigorífico al que tú en una pantalla le puedes meter el pedido semanal habitual, pues todas las semanas consumo 6 yogures, consumo 1 kilo de manzanas, consumo 200 gramos de jamón de York. Tú se lo pones al ordenador, que es un frigorífico, y entonces todos los domingos por la noche lanza el pedido por internet a Amazon, a Carrefour, al Alcampo, al que sea que quiera que trabaje con esta historia, y te llega el pedido el lunes por la mañana con los basics que quieres tener en tu frigorífico y te acabas de quitar de encima pues una reposición recurrente
que es el Pareto de lo que consumes en tu casa. Y entonces ya tienes que decir, pues como estamos en temporada, voy a irme a comprar las alcachofas o voy a irme a comprar lo que sea. Si eres soltero y no tienes ganas de comprar, pues te arreglas con esto y con bastante cerveza y ya eres perfectamente autónomo, no pisas un supermercado. Pero fijaos, aquí se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, se le pueden poner sensores, los sensores ya no valen y los sensores te cuentan muchas cosas. Se puede poner un sensor que detecte los cuerpos que se volatilizan de las verduras. Cuando coméis judías verdes, a veces sacáis una judía y tiene como unos pelillos blancos. ¿Y qué haces? ¡Pof! Cortas ese trozo y a cascala, y el resto te lo comes. Bueno, pues el frigorífico te dirá, amigo, estoy empezando a detectar que tienes algún producto fresco que se pudre, lo tienes que consumir. Para eso puede servir la tecnología y a eso llegará la tecnología. Igualmente, si compráramos todo el producto envasado y tuviera su código QR o su código de barras, pues perfectamente te podría estar haciendo la sugerencia del día de tienes una bandeja de lomo de cerdo que se va a caducar, así es que esta noche cenas lomo de cerdo, porque lo decido yo frigorífico. Pero fijaos, detrás de toda esta historieta que os estoy contando, si se podría reducir el desperdicio alimentario que le ha costado al planeta una barbaridad en producirlo en agua, en fertilizantes, en huella que generas cuando los camiones lo llevan hasta el mayorista. Es que no nos damos cuenta, muchas veces nos quedamos en la anécdota, pero dices, la potencia que tendría la utilización de, digámoslo así, inteligencia artificial, ¿vale? Para encontrar todavía más eficiencia, ya está fuera del propio aparato. Hasta ahora hemos estado trabajando para que haya eficiencia en el aparato, que consuma poco, que no haga ruido, pero tenemos que empezar a pensar en los grandísimos desperdicios que tenemos fuera del aparato, pero que el aparato puede controlar. Entonces ese es un beneficio de los electrodomésticos que será excitante. No sé los años que pasarán, porque tampoco vale decir, pues igual esto tarda 15 años, o no, porque a la velocidad que va todo, no tiene por qué tardar 15 años. Antes hablábamos, Jesús, ¿verdad?, que con la pandemia pues hemos sido capaces de avanzar muchos años en trabajar a distancia y trabajar bien y que las cosas funcionen. Y han mejorado las redes, las infraestructuras, todo esto. Voy acabando ya, voy a hablar, me vais a permitir que hable, un poquito del PAE, no están las transparencias, no pasa nada. Os voy a demostrar aquí in situ. Yo hoy he comido en un sitio que había brasa y entonces la camisa me huele un poco y luego tengo que ir al ortodoncista. Entonces aquí tengo un aparatejo que se llama Fresap, que acabamos de lanzar. Es un aparatejo que limpia por ozono, quita los olores, quita los olores. Entonces, claro, ya son las 7 de la tarde, servidora lleva muchas horas enfundado aquí en este traje y he comido en un sitio que olía a parrilla. Y claro, si tú ahora te pasas esto por la camisa, por aquí, pues oye, se pierde el olor. Es como recién planchado. Esto es un electrodoméstico. Es pequeño, ahora está en promoción por 149 euros, os podéis hacer con uno en la web de Bosch. Pensamos en las batidoras, en las cafeteras, pero tenemos electrodomésticos nuevos que buscan dar confort a un precio perfectamente asequible y que solucionan problemas que hasta ahora no podíamos solucionar, salvo irte a casa y cambiarte la camisa y ponerte una camisa nueva. Pues esto lo puedes llevar en el bolso o en el maletín, y ahí cuando surge, pues le pegas aquí, le das así, una pasada, y huele de maravilla.
Este es el maravilloso mundo de los electrodomésticos. Supongo que cosas de estas haremos muchas en el futuro y que tienen que suponer otro paso más en la carrera de lo que os contaba antes, de buscar soluciones eficientes al consumidor, al ser humano, y que de alguna manera nos permitan, sobre todo, liberar el tiempo, que es lo más bonito y precioso que tenemos con la salud, liberar el tiempo para hacer cosas de mayor valor añadido. Muchas gracias. La necesidad de compra. Indudablemente estos que vienen muy baratos se hacen con un nivel de mercado, con un porcentaje de mercado, pero luego si no tienes alguno de los atributos que te digo, como hemos visto muchas veces, pues te quedas en unas cuotas pequeñas. El fenómeno chino sí que es para tenerlo más en cuenta, también el coreano, porque son gente que desarrolla productos a una velocidad mayor que los europeos y que ya tienen un nivel de calidad importante. La pandemia nos está ayudando porque traer productos desde China ahora es prohibitivo para nosotros y para cualquiera de ellos, y yo estoy convencido que tenemos una oportunidad para fortalecer de nuevo las producciones en Europa. En productos que son más pequeños y que tienen más tecnología, como los televisores, por ejemplo, pues compro la intención de tu pregunta, porque entre LG y Samsung, que son dos coreanos, tienen hoy el 75% del mercado. Entonces han desaparecido marcas como Philips, como Sony, como Pioneer, como Loewe, como muchísimas de estas marcas que fueron importantes en su día, no han podido hacer frente a unos productores baratos y buenos. Pero claro, traer el cacharro negro ese que habéis visto, que tiene vinoteca desde China, pues hoy es prácticamente imposible. Eso es una salvaguarda para los que fabricamos línea blanca. Que sea fácil, ¿eh? Que sea fácil, amigo. Chupala, Que te ¿qué conozco. opinas del pago por servicio? Yo creo que llegará. Yo creo que llegará el pago por servicio, porque desde luego el pago por el kilo de chapa que mandamos ya nos remunera. ¿Cómo puede pagar el pago por servicio? Pues hay muchas maneras, pero así una bote pronto sencilla es que hoy tenemos una complejidad industrial en las fábricas porque hacemos muchos modelos de lavadora, ¿vale? Y cada uno es distinto. Entonces, con los lotes, con las piezas, con la complejidad que tienes. Pero si os fijáis, por ejemplo, en Apple, todos nosotros podemos tener el mismo iPhone y todos los iPhones son distintos, porque cada uno se lo ha customizado y entonces se ha bajado las apps que quiere. Eso es pago por servicios. Imaginaos que acabáramos haciendo una sola lavadora, que tuviera 6 programas, pero que tú por internet te pudieras bajar más programas. El programa Verdín, porque los chicos juegan al fútbol y vienen con las ronchas de la hierba. Y ese programa te lo vende la Balay por 5 euros. Y entonces te lo compras 3 años. Cuando se hacen mayores y ya no vienen con Verdín, no te vuelves a descargar ese programa. Y ese pago por servicio estás generando desde una base que has vendido la lavadora con poco servicio tecnológico, porque no te lo pagan en el momento, pues poco a poco vas sacándole algo más de rédito. Hemos hecho lavadoras que tenían 20 y tantos programas, y Fagor decía que tenía lavadoras de 48 programas. Eso no te lo pagaban en el momento. Entonces te pagarían lo mismo si sacas solo 6 programas, y luego a lo largo del tiempo les vas estirando. O otros productos por servicio, que puede ser todo el mundo de la securización del after sale service, que puedes ir cobrando en pequeñas cantidades mensuales, o que puedes ir cobrando con productos. Imagínate un día venta de accesorios que lo podamos hacer sobre un aparato ya existente y que se pueda vender una bandeja, yo que sé, que lleve luz azul. Pues seguro que alguno se compra la bandeja. Esta es una dinámica a la que están yendo muchos fabricantes y proveedores de servicios. Por ejemplo, habréis leído hace poco
que Telefónica saca, se carga la fusión y saca un proyecto que es Mi Movistar, que es básicamente esto. Es decir, mira, a mí me gustan los toros y la Liga, pero no quiero la Champions. Entonces ahora tienes que comprar paquete completo, tienes que comprar el fútbol y el Netflix en un paquete completo y dices, yo no quiero Netflix, yo no quiero la Liga, que siempre la gana con trampas el Madrid. Entonces, al final, ¿qué haces? Cada uno se customiza su programa y acaba pagando más, porque siente que es propio. El mundo de los servicios no va, a mi juicio, por aquello que pensamos en su día de te hago un leasing de lavadora, no está funcionando, el alquilar una lavadora pues tampoco está funcionando. Ahora estamos haciendo una prueba en Holanda que parece que para estas cosas son más avanzados y son tan lerdos como nosotros. No, son cosas que no funcionan. Cada vez irá la cosa, a mi juicio, por hacer unos hardwares más básicos, o todo lo complejos que quieras, con una tecnología extensible en el tiempo, a base de servicios. Buenas tardes. Hola. Yo no soy de BSH, con lo cual puedo hacer cualquier tipo de pregunta indiscreta. Espero que sea fácil. Bueno, yo, si compro un producto Balay, ¿qué me están ofreciendo? Pues qué buena pregunta. Mira, te estamos ofreciendo una calidad de producto contrastada, porque hay muchísima tecnología detrás, muchísimo know-how. Nos hemos beneficiado de todo el know-how que tenía el grupo BSH. Una vez que Balay entró en el grupo BSH, de repente te haces con una tecnología en aquellos años alemana, que ahora también hemos desarrollado aquí. Te haces con una marca que te garantiza lo que decía antes, que cualquier problema que puedas tener vas a poder contactar con alguien, y tenemos una organización de servicio de asistencia técnica que tiene 600 personas en toda España y que con unas tasas de mucha satisfacción te consigue arreglar en poco tiempo la lavadora. Porque tenemos detrás un almacén que tiene decenas de miles de piezas distintas que hacen que siempre esté la pieza de repuesto que necesitas para tu lavadora. Cosa distinta de aquellos que se traen de China, que igual te dan una lavadora nueva, porque te traen lavadoras, pero no te traen toda la estela que viene por detrás. Si compras por internet te va a cuadrar la factura, que en muchas compras por internet a veces no factura. Si te quieres quejar tienes un sitio donde te puedas quejar, pero básicamente lo más importante es que compras un ideal de marca que tiene un valor, un prestigio y una consistencia en el mercado. Difícilmente te quedas tirado. Claro, si se te peta el horno el día 23 de noviembre, imposibles tampoco hacemos. ¿Subimos los objetivos de ventas o qué? Bueno, oye, pues si no tenéis ninguna pregunta más, muchas gracias por haber venido a la presentación. Ha sido un placer.